Bueno, estamos con Severo López Mestre, quien es socio director de Galo Energy. Queremos agradecerle mucho que tome esta entrevista con el financiero Bloomberg, como siempre. Querido Severo, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Está empezando un nuevo año, yo creo que un año de mucha perspectiva, 2016, para que los mexicanos todos comprendamos de cómo va cuajando la reforma energética. Vimos mucho el año pasado y quisiera empezar por preguntarte, ¿cuál es la conclusión tuya de lo que ocurrió en 2015, el año pasado? ¿Cómo abre 2016? ¿Cuáles son estos dos grandes momentos que estamos pues permitiéndonos ahora el inicio de año hacer este corte de caja, observando en México a partir de la reforma energética? Creo que utilizar las palabras gran momento es muy acertado, Carlos, porque yo lo vería desde un punto de vista nacional y desde un punto de vista internacional. Desde un punto de vista nacional, lo que vimos el año pasado, Carlos, fue una modificación institucional en México en donde los resortes crujieron. La velocidad es espectacular. Ha habido cambios en todos los órdenes, en materia petrolera, en Pemex, en los nuevos organismos como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como la Comisión Reguladora de Energía, en CFE con sus nuevas funciones. Todavía están pendientes de reestructurarse, con el Centro Nacional de Control de Energía, que va a ser el nuevo mercado eléctrico. Todo eso realmente ha tenido 12 meses de maduración, Carlos, cuando en otros países generalmente se toma 2, 3, 4 y 5 años. O sea, muy rápidamente. Ha sido muy rápida la transformación y estamos empezando a ver cómo ese gran engranaje empieza a cambiar totalmente el paradigma de energía que teníamos de dos empresas nacionales a funcionamiento de mercado en toda la cadena de valor, tanto en petróleo como en gas como en electricidad, con nuevos riesgos, nuevas funciones, nuevas posibilidades, todo lo que te puedas imaginar. Y desde el punto de vista internacional, Carlos, también es un momento espectacular. Podemos decir que quizás este momento es el momento más difícil para la industria petrolera desde el punto de vista internacional, no solamente para Pemex. Por el precio, ¿no? Por los precios que está viviendo. Y además eso se va a sostener durante unos 5 o 6 años, o quizás más. Precios ¿no? bajos. Precios bajos. Y eso ha generado muchas presiones sobre la industria petrolera a nivel internacional y sobre los estados, Carlos. Digo, acaba de salir un dato de que Arabia Saudita tuvo que hacer recortes a su presupuesto de alrededor de $100,000 millones, que es como el 15%. ¿Por qué te menciono Arabia Saudita? Porque es la piedra de toque de todo esto. Es el líder de la OPEC y es quien podría, en teoría, transformar la tendencia que tienen los precios. Entonces, desde el punto de vista internacional, también ha habido un ambiente muy complicado. Y rematamos en diciembre, Carlos, con la COP21 en París, que finalmente, después de 95 para acá, alrededor de 20 años, se rompe el mecanismo de control ambiental en el mundo para reducir las emisiones. Bueno, saca en buena medida a las productoras grandes de petrolíferos, ¿no?, de la jugada en el muy largo plazo, o los obliga a transformarse de manera dramática. Por supuesto, porque habíamos quedado atorados hablando de esta parte, Carlos, en un esquema en donde había un anexo 1 para países desarrollados en el protocolo de Kioto y un anexo 2 para economías emergentes como México, China, India. Y esas economías emergentes no estaban obligadas. Cuando ahora, si nosotros analizamos, los que realmente van a presionar el tema de emisiones son China, India, México, Indonesia, aunque en el agregado juegan poco ahora, son los que van a tener el más amplio crecimiento. De hecho, India es clave para poder hablar de reducir el incremento de la temperatura en el mundo. Bueno, eso se resolvió en este nuevo mecanismo en donde básicamente lo que se hizo, Carlos, es que a los países, primero involucró a todos. Ya no hay desarrollados y subdesarrollados y yo como soy emergente no tengo obligaciones. Todos estamos juntos a limitar el crecimiento de la temperatura del planeta. Todos estamos limitados a emisiones y cada país somete sus propias metas. Eso es clave. Y esas metas se van a monitorear internacionalmente, se van a revisar cada 5 años, pero no son obligatorias. Y eso mete a un jugador muy importante, Estados Unidos. Porque al hacerlas obligatorias hubiera tenido que ser ratificada por el Senado. ¿Qué fue lo que no ocurrió con el protocolo de Kioto, no? ¿Qué fue lo que no ocurrió con el protocolo? Entonces, todo esto, Carlos, sucedió en 2015. O sea, que un cambio sustancial que pone la mesa para algo muy distinto entonces en materia de energía en 2016. Mucha gente se pregunta, ¿qué veremos en materia de energía en 2016? Vimos esta ronda, la ronda 1, ¿no?, en sus primeras etapas, las primeras licitaciones, 3, una muy exitosa al final del año pasado. ¿Qué veremos en 2016? ¿Cuáles serán los grandes canales, flujos de información y de modificación de todas esas estructuras?
Mira, bueno, en 2016, desde el punto de vista petrolero nacional, hablando desde el ámbito nacional, vamos a ver la licitación 4, que es Aguas Profundas, ¿no? Aguas Profundas es como el gran reto para la industria petrolera en todos los niveles, el nivel de financiero, el nivel de riesgos, a nivel de inversión, a nivel técnico. La tecnología, siempre hacen esta comparación, pero no es exagerada la tecnología que se requiere para perforar en aguas profundas. Estamos hablando de tirantes de 3 kilómetros. Tirantes es lo que hay de agua, Carlos. Y luego del fondo del mar hacia abajo pueden ser hasta 11 kilómetros, 10 kilómetros. La tecnología que tú necesitas para llegar hasta esos niveles es equiparable o mayor a lo que necesitas para llegar a la luna. Y el nivel de riesgos lo conocemos, ¿no? Sabemos lo que British Petroleum tuvo que absorber, ¿no? Eso viene en los siguientes meses para México, en un momento muy complicado de precios de petróleos bajos, como lo decíamos hace algunos minutos. Evidentemente no podemos esperar los resultados que vimos en la última licitación, aun cuando estos proyectos son de largo plazo. Pero eso va a llamar mucho la atención, porque no es el mejor momento para aguas profundas, pero es lo más importante ahorita de la industria petrolera de algún momento. Sí, pero es inevitable, se hará, eso sí, se hará. Lo tienes que hacer, porque además esos proyectos son de largo plazo y todos sabemos que todos los mercados tienen subidas y bajadas. Entonces, evidentemente los precios tenderán a subir en algún momento. Y estos proyectos son de 10, 15 años, ¿no? 20 años. La ciudadanía se pregunta cuándo podremos ver precios de mercado en gasolinas, por ejemplo. Falta todavía, pero empieza ya algunos mecanismos de ajuste que empiezan a simular estos mecanismos de precios con la gasolina. Es así, ¿no? Sí, si nosotros analizamos la ley de hidrocarburos, Carlos, determinó que de 2014 a 2017 la Secretaría de Hacienda seguía determinando las tarifas por acuerdo. ¿Qué significa eso? El mundo como lo conocemos. La gasolina regulada. A partir del 2018 empieza a funcionar el mercado. A partir del próximo año empiezan a otorgar permisos para poder distribuir o suministrar gasolina al público. Y en 2017 puedes importar gasolinas. Eso quiere decir que a partir de 2018 podremos realmente ver cómo operan los mercados en el precio de las gasolinas, Carlos. A partir del próximo año quizás empezamos a ver otras empresas suministrando gasolina y en 2017 veremos ya un mercado más liberado en cuanto a ya no solamente Pemex entregará gasolinas. Pero hay un punto muy importante en este comentario. México está acostumbrado, Carlos, a vivir en un ambiente de precio controlado de gasolinas, sí, en un colchón. Cuando está cara en otros lados, todos estamos contentos. Vas a Estados Unidos, ves el galón de gasolina carísimo y en México dices, es más barato. Maravilloso, somos país productor de petróleo. Y cuando el precio está muy bajo como ahora, con la famosa foto que salió ahí de una gasolina de Pemex en Texas, que vendía mucho más barato, pues obviamente vendía mucho más barato porque el precio de la gasolina en ese punto era... Si no, le va a comprar. Le va a comprar. Ese mundo va a cambiar. Entonces México tendrá que vivir lo que significa lo que cuestan los insumos en el momento en que los compras, Carlos, con todas las coberturas que puedas tener. ¿Cuál es el gran reto en 2016 para toda la configuración energética de México? ¿Es esta cuarta licitación o es algo más? No, el gran reto de fondo para México, Carlos, es un reto institucional, desde el punto de vista de desarrollar recursos humanos y desde el punto de vista de controles. Desde el punto de vista de desarrollar recursos humanos es las personas que están operando, por ejemplo, sale una nota en el Financiero Hoy, en el periódico Reforma, en otros periódicos, de que se aplaza el mercado eléctrico, la entrada del mercado eléctrico mayorista en México, 2 semanas. Bueno, la puesta en marcha de un sistema tan complicado en el sistema eléctrico nacional, por ejemplo, toma mucho tiempo. Necesitas preparar a la gente. Bueno, eso en todos los rubros, Carlos. La Agencia de Seguridad Industrial, por ejemplo, la CEA, esa pues, tendrá que generar el personal para estar monitoreando los pozos en aguas profundas, en territorio nacional. Todo eso va a tomar tiempo, Carlos, porque los humanos, tú lo sabes mejor que yo, toman tiempo para aprender las cosas. Eso no es un tema político. Y ahorita hay una tensión muy grande entre el ya de la lógica política y el espérame tantito de la lógica técnica. Eso es un gran reto para México. Otro gran reto para México es que las instituciones generen credibilidad. Creo que México en estos últimos años ha tenido ciertos roces en la parte institucional, en el tema de corrupción, etcétera. Todo eso en una lógica de mercado eléctrico que es tan agresivo y donde fluyen tantos recursos, tendrá que ser probado. Tendremos que demostrar
que nuestro sistema institucional, el que generamos para el sector energético, es a prueba de eso, Carlos. Se me acaba el tiempo, Severo. Te pregunto por último, este será un año en el que la configuración de la economía de México estará ahora sí en función de lo que la energía aporte al país. Sí, tu pregunta es muy buena, Carlos. El sector energético es un catalizador o un freno de países. Es un vehículo con un chip que te permite correr a 50, o le quitas el chip con una reforma energética que te permite correr a 100. Pero no es un distribuidor de riqueza, Carlos. El sector energético no va a resolver la pobreza en México. Va a generar riqueza, va a generar empleos, pero va a generar empleos especializados y tecnificados. Va a agilizar, va a aceitar la economía. Pero los temas de fondo, de distribución del ingreso, de pobreza, de educación, no los va a resolver el sector energético. Eso es muy importante, Carlos. Sí. Si no, Angola sería Finlandia. No ¿Sí me explico? O Noruega. Y no lo es, Carlos. Entonces, creo que tenemos que tener una real dimensión de lo que significa el sector energético y también los tiempos. 5 o 10 años, Carlos. Sí es un gran catalizador. Sí. Veremos grandes cambios, Carlos, a nivel político, a nivel diplomático, que eso es quizás algo que no se ha comentado mucho. Veremos cambios a nivel diplomático. Cuando empiecen todas estas empresas que están ganando, por ejemplo, posiciones en el sector petrolero, pues estarán respaldadas por sus embajadas y por países y demás, y veremos un movimiento normal, Claro. Pero veremos un movimiento diferente. México se va a transformar, pero, vuelvo a lo mismo, no es la solución para los temas de fondo, ¿no? Claro, los tienen que resolver también la sociedad mexicana y el mundo de la política. Y el mundo de la política, Carlos. Severo, muchas gracias. Te vamos a estar molestando Gracias a ti, a lo largo de 2016 para comprender todo esto. No, muy agradecido, Carlos. Es un gusto y un honor participar en tu programa contigo. Gracias. Y muy feliz año, Carlos. Igualmente, gracias. Continuamos.